Una de las situaciones que se percibe con mayor claridad, y no solamente en la actualidad, es que la Argentina, de cierta manera, ha abandonado la concepción de defensa nacional. Y la ha abandonado porque, como hablábamos con anterioridad, también ha prescindido de organizar a las Fuerzas Armadas en torno a este concepto de defensa nacional y soberanía, que hace también a la defensa de la estructura económica, de la estructura política y de la estructura comunitaria. Y en el marco de un proyecto de integración y de vertebración de lo nacional y popular, no se puede prescindir de pensar estratégicamente, sobre todo en un mapa geopolítico que tiende a la multipolaridad, pero que previamente atraviesa una situación bélica que se va profundizando día a día. No se puede prescindir de pensar la defensa nacional y del rol de las Fuerzas Armadas. Pero no desde la perspectiva progresista de achacarle permanentemente cuestiones que no tienen que ver precisamente con esta discusión, y tampoco la presencia de esa mirada reaccionaria que solamente conciben a las Fuerzas Armadas como una entidad represiva. Para profundizar en esta temática, le damos la bienvenida a la periferia al ex jefe de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno Nacional y Popular, César Milani. César, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de la periferia los saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Un saludo especial al equipo de la periferia y a todos los oyentes. Un gusto poder dialogar con usted. ¿Por qué cree precisamente que Argentina ha abandonado, si es que concibe que esto es así, la idea de defensa nacional en torno no solamente a la cuestión de soberanía en términos generales, sino, por ejemplo, a entender que los recursos naturales tienen que ser abordados también desde esta conceptualización? Bueno, en principio, si tengo un poquito de tiempo, le voy a explicar lo que yo pienso y creo. En principio, estamos frente a un gobierno muy autoritario, muy antidemocrático en sentido puramente social y muy antinacional. Y acá es donde yo quiero poner un poco el ojo del tema, porque esto es el meollo de la cuestión. Un gobierno totalmente antinacional, independientemente de todos los otros errores que tiene, ¿no es cierto?, de ser presidente y todo su equipo y el ministro de Defensa y demás. Este gobierno, al poner el ojo estratégico, digamos, al cambiar el rumbo estratégico de nuestro país en relación con el resto de los países del mundo, y básicamente un alineamiento incondicional, pero incondicional, de una bajeza pocas veces vista y de una, digamos, podríamos decir, más que bajeza, yo diría algo que es una entrega casi total, ¿no es cierto?, con Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. En base a este alineamiento incondicional, repito, de la Argentina con estos tres países, especialmente por supuesto con Estados Unidos, y ustedes sabrán bien porque todos escuchan noticieros y ven noticias y se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que esto es así desde el momento que asumió este gobierno y desde el momento en que evidentemente Estados Unidos dice: los recursos naturales estratégicos nuestros son los recursos naturales estratégicos que tiene Latinoamérica, y en particular menciona algunos que son propiamente nuestros, como puede ser el petróleo, el gas, el litio y otros recursos más a los cuales hace referencia a Estados Unidos, en particular la comandante del Comando Sur, Laura Richardson. Entonces, al haber este alineamiento, vuelvo a repetir, en forma burda, incondicional, pocas veces visto, porque ni siquiera con Menem se vio esto. Incondicional significa que no hay condiciones. Digamos, nosotros no le pedimos absolutamente nada a ellos, nosotros le damos todo a ellos. En base a eso, Defensa articuló la misma política.
Y en base a eso es que el ministro de Defensa, entre otras cosas, voy a mencionar 2 o 3 cosas más importantes, va a ofrecer, ¿no es cierto?, a las Fuerzas Armadas para formar parte, o a la Argentina para formar parte de la OTAN, al grupo Ramstein, que es un grupo creado, ¿no es cierto?, un grupo de contacto creado para apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia, bueno, a pedir incorporarse a ese grupo. Esto implica, por supuesto, en determinada oportunidad, si hace falta, que le puedan pedir a Argentina personal, pertrechos, material logístico y demás para apoyar a Ucrania. Y el alineamiento incondicional, sin sentido, sobreactuado, con Israel, ¿no es cierto?, al poner la capital, la embajada de Argentina, ¿no es cierto?, en Jerusalén, al estar permanentemente, alardeando de la causa israelí, independientemente, ¿no es cierto?, de que el presidente profese la religión judía. Eso no tendría que influir para nada, ¿no es cierto?, en nuestras relaciones. Sin embargo, bueno, Defensa articuló todo el sistema de defensa en base a eso. Pero esto no es solo, porque si uno dice esto es solo, no, esto es, muy bien, si los recursos naturales estratégicos ya no nos van a interesar, podemos con la ley bases, el RIGI y la ley fiscal, prácticamente ponerlo a disposición de las grandes corporaciones. Bueno, ¿qué le damos a las Fuerzas Armadas como misiones principales? Bueno, propiciemos que las Fuerzas Armadas tengan como misión el narcotráfico y el terrorismo, es decir, cuestiones que hacen al marco interno que no tienen nada que ver las Fuerzas Armadas, que no están preparadas, equipadas, ni desplegadas, ¿no es cierto?, para este tipo de acciones. Lo que hacen, ¿no es cierto?, es querer sacarla a las Fuerzas Armadas de sus misiones principales para, degradarla en sus capacidades y ponerla a perseguir, delincuentes, narcotraficantes y terroristas, que hasta este momento no hay ninguno definido como tal en la República Argentina. Es decir, todo tiene que ver con todo. Entonces, de esta manera libramos los recursos naturales estratégicos para que las grandes corporaciones, grandes potencias puedan hacer lo que quieran, llevarse lo que quieran, sin prácticamente mayor condicionamiento, ni impuestos, ni ustedes ya saben bien lo que significa el RIGI, todo lo que significa, ¿no es cierto?, para nuestro país. Es decir, en base a eso es que, la defensa nacional ha dejado de ser defensa nacional contra estados extranjeros, teniendo en cuenta agresiones de tipo externa de estados extranjeros o de grupos extranjeros para transformarse en problemas de origen interno para las Fuerzas Armadas. Esto es degradar a las Fuerzas Armadas. Esto es una responsabilidad parte absoluta, porque en los lugares donde se ha implementado que las Fuerzas Armadas ingresen al marco interno, como puede ser Colombia, Perú, México, han tenido resultados catastróficos, no solamente en las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, porque hasta ha ingresado la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, sino en el ámbito civil, en donde ha habido decenas y centenares de muertos inocentes, porque las Fuerzas Armadas tienen armamento letal, no tienen armamento para, involucrarse en cuestiones de orden interno, donde hay que entrar a un barrio carenciado, donde hay que entrar a un edificio, donde hay que buscar delincuentes. Para todo eso las Fuerzas Armadas tienen armamento letal, no para eso, para, enfrentar agresiones externas, tanques, helicópteros, aviones, pistolas, fusiles. Entonces, ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? Evidentemente, todo esto es parte de lo mismo. Si a esto le sumamos, como yo recién les decía, que prácticamente están desarmando el aparato productivo del país, ustedes saben bien que fabricaciones militares es una de las patas muy importantes que debería tener las Fuerzas Armadas y el área de defensa, ¿no es cierto?, para, tener material logístico, ya sea o a disposición o en forma próximo para adquirirlo,
pero tenía que haber una poderosa fabricaciones militares. En el gobierno de Menem, les cuento, había 30 fábricas militares, ahora quedan 7, y evidentemente están en un proceso de privatizar todas. Justamente ayer salió la noticia donde se está privatizando un elemento, una fábrica muy importante en Río Tercero, que es la que le provee el material a la fábrica militar de Río Tercero, con lo cual le bajan el valor a la fábrica militar y después la venden. Como hicieron con Somisa, le bajan el precio y después la ponen en venta. Y bueno, y con eso, de esta misma forma van a hacer con Fadea, con lo que fue la fábrica militar de aviones, y con todas las fábricas militares, digamos que no les interesa, porque no les interesa la defensa nacional. Es decir, todo tiene que ver con todo, no es, digamos, una cuestión solamente de la defensa, es una cuestión, digamos, del aparato productivo del país, que ya se está viendo en la recesión importante que hay, y esto, por supuesto, que afecta a todos los sectores. Pero digo, esto del área de defensa es una consecuencia inmediata, inexorable de la política internacional que ha marcado este gobierno, con el alineamiento, como dije, incondicional, irrestricto y sin condiciones con Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. César. Bueno, ustedes saben que no solamente esto, sino que hemos ofrecido formar parte de la flota marítima combinada, que a orden de Estados Unidos, que está operando en Medio Oriente, es decir, digamos, podríamos decir que estamos entrando en conflicto también con Irán y otros países de Medio Oriente. Bueno, esto es una barbaridad, es crear conflictos que nada tienen que ver con nuestros intereses, conflictos con Rusia, conflictos con países del Medio Oriente, que después vamos a pagar las consecuencias. Claro. Ustedes recuerdan la guerra del Golfo, y después de la guerra del Golfo vino la AMIA. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a soportar esta clase? Porque estas son políticas antinacionales. Yo digo, esta es la definición. Más allá de que sean autoritarios, antidemocráticos, que vayan contra los trabajadores, contra los estudiantes, contra los jubilados, son políticas antinacionales en general. No les interesa el Estado. Para ellos, la Argentina tiene que ser un 30% de gente que viva y el 70% de gente que sobreviva. Y si no sobrevive, se muere. Esta es la realidad. César, lo saluda Martín Tomasini. Buenas tardes. Venía siguiendo atentamente la descripción y suscribo a lo que usted cuenta. También no nos tenemos que olvidar que acabamos hace poquito de entregar lo que es la vía navegable Paraná-Paraguay a Estados Unidos. Exactamente. Es una... Bueno, sí. esto digamos, se le ha entregado parte del control a Estados Unidos, pero digamos, esto ya lo veíamos lo veníamos viendo en el gobierno anterior. Estábamos todos diciendo que había que, digamos, efectivizar el canal Magdalena, que había que transparentar, ¿no es cierto?, los distintos puntos estratégicos que tiene la vía navegable del Paraná, y bueno, no se hizo cuando se tenía que hacer, como muchas otras cosas, y bueno, se lo servimos en bandeja a este gobierno, que no es ni más ni menos que parte del resto. Hay muchas cosas que no comentamos acá y no dijimos, pero digamos, es entregar, ¿no es cierto?, esto que es una vía navegable estratégica, pero estratégica para nosotros y para los países hermanos, que sacan, ¿no es cierto?, una parte importante de su mercadería al exterior por esta vía navegable. Bueno, nosotros, sumado a eso, ahora el lugar de apoyo para que salgan al exterior es Uruguay, y no va a ser la Argentina, porque no hicimos como correspondían las cosas, no hemos hecho el canal Magdalena y vamos a sufrir las consecuencias. Pero bueno, esto es parte de todo. César, en ese sentido, en las últimas horas hubo dos hechos que fueron trascendentes para aquellos que creemos en la defensa nacional desde una mirada soberana.
Uno que tiene que ver con una provocación totalmente abierta a partir de lo que implica ver a Boris Johnson en el balcón de la Casa Rosada, pero días anteriores en Mendoza, en un encuentro que se está realizando allí con ministros de defensa, participó precisamente la titular del Comando Sur, Laura Richardson, donde reafirmó que la democracia está en peligro y que a partir de allí, utilizando ese latiguillo que se parece en cierta forma a lo que en su momento expresó Ronald Reagan a través de la guerra contra el narcotráfico, hay que gestar una unidad regional para combatir contra aquellos que quieren hoy avasallar los derechos democráticos, que serían China y Rusia, básicamente entendiendo que Estados Unidos tiene su mirada puesta en China y obviamente a través de lo que está pasando tanto en Ucrania como en Medio Oriente contra Rusia también. Bueno, en este mapa general, ¿cuál es el rol que debería cumplir las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta que se está produciendo una entrega nacional y que persisten las provocaciones antinacionales? Porque uno no puede no dejar de pensar que dentro de las Fuerzas Armadas esto se debe discutir, se debe hablar, pero claro, se escucha muy poco la voz de las Fuerzas Armadas en este contexto. Bueno, esto pasa porque lamentablemente digamos, tenemos una gran influencia de Estados Unidos en las Fuerzas Armadas, esto en consecuencia de los últimos 50 años, después de la Guerra Fría, en donde las Fuerzas Armadas han hecho mella, digamos, mejor dicho, Estados Unidos ha hecho mella en las Fuerzas Armadas argentinas, como las Fuerzas Armadas de otros países, en donde prácticamente han influenciado de forma decisiva en esto, y por eso es que las Fuerzas Armadas se inclinan normalmente con los procesos políticos que tienen que ver con esto, es decir, con los sistemas neoliberales, conservadores, increíblemente contrario a lo que debería ser prácticamente el meollo o el corazón de las Fuerzas Armadas, que defender lo nacional, absolutamente lo nacional, nuestros intereses nacionales, no los intereses nacionales de otras potencias. Pero por eso es que le permitimos estas cosas, por eso es que ustedes van a ver que poca gente de las Fuerzas Armadas hablan de estas cuestiones, lo hablamos, lo que estamos, digamos, militamos y hemos estado en el campo nacional, y lo vemos, ¿no es cierto? Yo tengo otros camaradas, pero son muy pocos que pensamos de esta manera, pero bueno, hablamos en los medios que podemos, como podemos, y tratamos de hacer docencia. Yo he ido a un montón de cientos de charlas donde voy permanentemente diciendo exactamente esto. Estados Unidos, para impedir que Rusia y China, entre otros, puedan digamos, influenciar o entrar en el continente, especialmente en la República Argentina, que nos toca a nosotros, es que inventa estas cuestiones, ya sea, ¿no es cierto?, de que nosotros somos, mejor dicho, Occidente es el rey de la libertad. Estados Unidos tiene más de 50 guerras que ha iniciado en los últimos 50 años, el 90% de ellas sin fundamento, como fue Irak, ¿no es cierto?, donde había armas químicas y realmente no se encontró nada. Bueno, pero como esa, muchas otras más. Podemos, Siria, Libia, Afganistán, pero miles, ¿no es cierto?, miles de hechos de esta naturaleza que Estados Unidos ha protagonizado. Sin embargo, ellos son los que pregonan y los que se hacen dueños de la libertad y de la democracia en el mundo. Y echan, digamos, limitan o impiden, ¿no es cierto?, que China y Rusia puedan ingresar al continente, ya sea en la parte comercial, en la parte militar y demás, que tanto nos haría falta poder un poco diversificar, ¿no es cierto?, nuestra oferta, de tal manera de tener, yo no soy pro-norteamericano o anti-norteamericano, pero digamos de tal manera de tener, ¿no es cierto?, un balance lógico y estratégico con las grandes potencias del mundo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? Y la consecuencia de esto es que nosotros vamos a comprar armamento o sistemas de armas a Estados Unidos con aprobación de Gran Bretaña, sabiendo
que no somos no tenemos ninguna capacidad de influir, ni somos ningún peligro para las Islas Malvinas. Esta es la razón estratégica por la cual compramos los F-16, que son aviones que tienen 40 años, que les quedan 15 años de uso real, que después vamos a tener que empezar a pensar en reprogramarlos. Por esa misma causa se está pensando en comprar otro tipo de sistema de armas de Estados Unidos, además todo con la aprobación de Inglaterra. Claro. Y si a Inglaterra lo aprueba, es porque sabe que nosotros no representamos peligro absolutamente para su posesión, ¿no es cierto?, en las Islas Malvinas. De tal manera de que las Fuerzas Armadas tienen, dice la definición de defensa, dos posibilidades: actuar en forma efectiva o disuasiva. Si no la hacemos efectiva, o tendríamos que hacer en forma disuasiva, para que algún día Gran Bretaña se siente en la mesa de conversaciones con nosotros. Bueno, para tener una disuasión importante y creíble, tenemos que tener sistemas de armas y poder militar, digamos, que por lo menos los preocupe a Gran Bretaña. No lo tenemos y no lo vamos a tener tampoco con esta política. Lo tendríamos si compraríamos, por ejemplo, 24, 30 o 40 aviones a Pakistán y a China, de última generación, que compite con los F-16, entonces estaría preocupado o empezarían a preocuparse los británicos y por supuesto los Estados Unidos. Nosotros nos equivocamos del principio, que yo me olvidé de comentar, de hablar, ¿no es cierto?, del principio. ¿Por qué esta alineación en forma incondicional con estos países que están, yo diría, están en el lado equivocado del mundo en este momento? Ustedes saben bien que la unilateralidad que ha, digamos, caracterizado al mundo en los últimos 70 años, evidentemente se está finalizando. Está creciendo en forma importante una multipolaridad con Rusia, China, Asia, África, países que se van juntando y que van formando bloques comerciales, políticos, sociales, económicos, digamos, importantes, que están compitiendo con Estados Unidos. Están compitiendo, es decir, empezó una nueva era geopolítica en el mundo y nosotros lamentablemente nos estamos encolumnando en la era en que va dentro de años, 40, 50, quizás nosotros no lo veamos, seguramente va a producirse definitivamente el declive de los Estados Unidos y las potencias de la OTAN y aliadas, y va a surgir el multilateralismo que estábamos hablando, en donde todos los países van a tener o van a jugar con un fuerte nacionalismo, digamos, pero protegiendo sus intereses nacionales, lo que no estamos haciendo nosotros ahora, lo que sí está haciendo Rusia, lo que sí está haciendo China y otros países, otros muchos países. Ustedes saben que Turquía se unió ahora a los BRICS, es decir, nosotros estamos en el lado equivocado de la historia nuevamente. Una pregunta, ¿usted qué opinión tiene sobre la vicepresidenta? ¿Cree que su posición, en lo discursivo por lo menos más nacionalista, es genuina o cree que es la misma cara de la misma moneda? Es absolutamente lo mismo. Es una nacionalista de cartón. Yo digo de cartón, esta definición mía, porque ella habla, sí, bueno, de Malvinas, habla un poquito, habla de los militares, le palmea las espaldas a los militares, pero en la realidad ha aprobado las leyes más importantes que han afectado o que van a afectar en el, digamos, futuro próximo, futuro inmediato a nuestro país, como son la ley base, la ley RIGI, todo lo demás. Es decir, ella viene trabajando con Milei hace años, hace 20 años que viene, digamos, con el mismo discurso. Ahora, porque se pone un poncho y un sombrero, decimos que es nacionalista, o porque sale diciendo de las Malvinas, bueno, decimos que es nacionalista. Es mentira, es exactamente lo mismo que Milei, nada más que con otro discurso, con un discurso, digamos, que le cae mejor a las Fuerzas Armadas y demás, pero nada, absolutamente nada más. Y nosotros los que estamos militando en el campo nacional, y particularmente yo que soy peronista, no nos tenemos que equivocar con algunos dirigentes que están tratando de decir, bueno, podríamos sumarla, no se puede sumar a ningún espacio nacionalista o popular o nacional, porque son perversamente antinacionales, y la Villarroel forma parte de todo lo mismo.
César, le agradecemos estos minutos compartidos con nosotros en la periferia. Que mañana tenga un buen día, entonces, como lo tendremos nosotros conmemorando el 17 de octubre. Gracias. Esperemos que sea un lindo día y un día peronista. Un abrazo para todos. Abrazo grande. Así escuchábamos al ex jefe de las Fuerzas Armadas, César Milani, aquí en la periferia.